Al comienzo del programa les contábamos que íbamos a tener la posibilidad de hablar acerca de la canasta básica, pero específicamente para con los jubilados. Hablamos de que ya superó los 150.000 pesos, pero las jubilaciones no hay absolutamente ninguna por el momento que supere al menos lo que ha sido la inflación de este año. Mire lo que le digo. Estamos hablando de todas por debajo de los 70.000 pesos. ¿Cómo se hace entonces? La verdad que parece algo imposible, pero bueno, está para analizar esta situación como cada uno de los jueves Gabriela Lirusi, docente en Economía Política, para poder tratar de comprender un poquito esta situación que se va generando a través de la inflación en nuestro país. Gabriela, un placer, ¿cómo va? Buenos días, Maru, buenos días, Sergio, buenos días, audiencia. La verdad es que los jubilados vienen siendo castigados duramente durante todo este año, como todo el conjunto de la sociedad, por la problemática que nos acarrea la inflación. ¿Por qué digo que son los más castigados? Porque si tomamos la medida interanual, es decir, de octubre del 2021 a octubre del 2022, el crecimiento ha sido el 100%. Ahí lo vemos en placa, que van a ver que la canasta básica en octubre del 21 era 75.000 y la canasta básica en el octubre 22 es 150.000. El problema es que los gastos específicos que tienen los jubilados son en aquellos sectores que ha crecido más el aumento de precios, es decir, que la inflación se ha espiralizado aún más. ¿Cuáles son esos sectores? Alimentos, medicamentos, vivienda y el resto de recreación y turismo y alguna otra cosa. Eso hace que un jubilado para cubrir su canasta necesite 2.9 sueldos comunes. ¿Cuál es el otro problema? El otro problema es que tenemos un salario. Los jubilados tienen un salario, como decía Sergio o Maru, hasta 70.000 pesos. Y aquellos jubilados mayores que tienen la PUAM, que es la Prestación Universal de Adultos Mayores, es de 43.000 pesos. Esta falta de dinero para cubrir las necesidades básicas hace que los jubilados caigan muchas veces bajo la línea de pobreza y muchas otras bajo la línea de indigencia. Acordate, Sergio, que hablamos la semana pasada de la línea de pobreza y de indigencia. Bueno, la verdad que son números terribles y además mientras observamos cada uno de estos ítems, a ver, la preocupación es mayor. Esta canasta, ¿qué incluye? Porque muchas veces se habla de que no se incluyen cierta cantidad de ítems que son muy importantes. Si bien hay algunas prestaciones, por ejemplo, médicas que existen y que están presentes en los jubilados, hay otras cosas, otros gastos que son muy fuertes y que aquí no están incluidos. En realidad, el otro problema que tienen los jubilados es, primero, aquellos que tienen la jubilación mínima tienen un gasto de alquiler, que ustedes bien saben que los alquileres están sufriendo incrementos permanentemente. Tienen un gasto muy alto en medicamentos y prestaciones médicas. ¿Cuál es el problema de las prestaciones médicas? El problema de las prestaciones médicas es que básicamente los jubilados tienen una sola obra social que les cubre todas esas necesidades. Y el problema es que muchas veces tienen enfermedades mucho más finas o mucho más delicadas que necesitan ser cubiertas y la obra social no las cubre. O en realidad hay una demora muy larga para acceder a un turno, por lo tanto necesitan efectivizarla y necesitan pagarla. Y a veces no cuentan con los recursos necesarios para pagarla. El otro problema es el sector medicamentos. El sector medicamentos ha aumentado más del 150% si tomamos la inflación interanual. Y el jubilado destina gran parte de su salario a cubrir sus medicamentos. Es decir, si nosotros consideramos el gasto que tienen los jubilados, el primero es la vivienda, porque esa gente que tiene una jubilación mínima muchas veces no tiene vivienda y tiene que destinar parte de sus ingresos a alquilar. Y si no, necesita cohabitar con el resto de la familia. El segundo ítem es medicamentos, inclusive más que alimentos, porque la tercera edad destina gran parte de su salario a cubrir esos gastos en medicamentos. Bien, ahora Gaby, ¿la situación es general para todo el país o específicamente en San Juan hay algunos ítems que son diferentes?
En realidad, la situación es general para todo el país. Lo que pasa que en San Juan la inflación mensual ha sido, en el caso específico de la canasta básica de los jubilados, ha sido del 6,7%. Lo que sí se ve agravado en el caso de San Juan es el tema de la salud, ¿sí? Sobre todo las prestaciones médicas para el sector de los jubilados. Ustedes saben que PAMI tiene algunas dificultades, como por ejemplo demoras para el acceso de los anteojos, demora para el acceso de la atención odontológica. Para algunas cuestiones particulares como oncología también tiene problemas, tiene demoras. Y estas demoras hacen que los jubilados tengan que recurrir al sector privado y a veces no contando con el dinero necesario para cubrir esas erogaciones. Muy bien. Por último, Gaby, tenemos que consultarte en lo que es esta actualidad, información que nos va atropellando sobre el dólar tecno, ¿no? Del cual tanto se está hablando, un nuevo dólar que se suma a la lista de la gran cantidad. ¿Es un nuevo dólar en realidad? ¿En qué consiste ahora? ¿Y cuál es justamente el precio? ¿En qué realidad, varía? no sé si recuerdan que hablamos hace un mes sobre un programa que se llamaba Argentina 4.0. En realidad, el programa Argentina 4.0 lo que tiende es a incentivar al sector servicios tecnológicos al crecimiento de este sector. No solamente porque genera muchos recursos en cuanto a infraestructura, sino también por la venta de servicios al exterior. El problema del dólar tecno, el dólar tecno es un nuevo dólar. No es un nuevo dólar por el tipo de cambio que genera, sino es un nuevo dólar porque cuando se pagan esos servicios que se venden al exterior, se liquida de una manera diferente. Acuérdense del dólar soja. El dólar soja no era un dólar diferente, sino lo que hacía era que cuando se le pagaba a los exportadores, se pagaba un tipo de cambio distinto. El dólar tecno sucede lo mismo. Cuando se importan servicios, el 20% del monto de servicios que se importen, o de maquinarias, o de tecnología que se importe, es de un dólar de libre disponibilidad, al tipo de cambio del dólar blue. Y en el caso de que se exporten servicios, el 30% se convierte en el dólar de libre disponibilidad. ¿Qué significa se convierte en dólar de libre disponibilidad? Aquel que exporte sus servicios tecnológicos, el 30% de lo que reciba de pago va a ser liquidado a la tasa del dólar blue, a la tasa de cambio del dólar blue. Bien, esto es para evitar justamente eso, que se vayan hacia el dólar blue, ¿no? Y que puedan ingresar esas divisas. En realidad piensen que no es dólar blue porque generalmente la gente que exporta servicios cobra en dólares, en billetes verdes. Lo que el Estado está queriendo es retener de alguna manera esos billetes verdes para seguir fortaleciendo las reservas, que tuvieron un fortalecimiento importante con la cosecha de soja, con la venta de la última parte de la cosecha de soja. Bien, excelente como siempre. Gabriela, un placer. Nos encontramos en un próximo encuentro. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.